Chronicon Mundi. Bienvenidos de nuevo. Nos situamos a finales de 1503 en el sur de Italia. La victoria española en Ceriñola ha sido aplastante. Pero en la guerra, una sola batalla rara vez lo decide todo. Es que la situación, a pesar de esa gran victoria, es increíblemente precaria. La reacción francesa es furibunda y, sobre todo, es masiva. Muy simple. Aplastar a los españoles. O sea que el gran capitán pasa de estar celebrando la conquista de Nápoles a encontrarse, de repente, con que el enemigo ha vuelto y con más fuerza. Las cifras que se manejan, varían un poco, pero todas apuntan a una superioridad francesa muy clara. Se habla de hasta 24.000 hombres franceses frente a unos 15.000 en el lado español. Sí, como mucho. Y además era una fuerza muy heterogénea. Tenías infantería española, sí, pero también muchos aliados italianos, mercenarios alemanes. Un grupo complicado de manejar. Exacto. Y no es solo una cuestión de números. Es el dónde y el cuándo. El escenario es el peor imaginable. Estamos a las puertas de uno de los inviernos más crudos que se recuerdan. Y esa zona, la del río Garellano, es básicamente un pantano, ¿no? Un laberinto de marismas y ciénagas. Y con las lluvias torrenciales de ese otoño, todo se había convertido en un inmenso barrizal helado. Un entorno, completamente insalubre. Y para las tropas españolas la situación debía de ser desesperada. Las crónicas describen a un ejército agotado. Agotado, con la comida escaseando, las pagas que no llegaban y las botas, literalmente, deshechas por el barro y la humedad. ¿Y cómo mantienes la moral de un ejército así? El riesgo de un motín o de una desbandada debía de ser altísimo. Y los franceses, claro, lo saben. Por eso su estrategia es la más lógica para ellos: forzar una batalla campal lo antes posible. A campo abierto. Ahí su caballería pesada, los famosos gendarmes, y su mejor artillería les darían una victoria rápida. Quieren resolverlo antes de que el invierno se ponga peor. Pero el gran capitán es muy consciente de esa debilidad. No puede permitirse ese enfrentamiento. Sería un suicidio. Su plan es la antítesis de lo que buscan los franceses. Ordena atrincherarse en la orilla sur del río, construir defensas. Y convertir la campaña en una guerra de desgaste. Justo. Su objetivo es que el barro, el frío y las enfermedades se conviertan en sus mejores soldados. Sabe que cada día que pasa en ese pantano, la moral del ejército francés se va a ir minando poco a poco. Y aquí es donde la figura del líder se vuelve absolutamente crucial. Porque una cosa es diseñar esa estrategia y otra convencer a miles de hombres ateridos y hambrientos de que aguanten. Se cuenta que Gonzalo de Córdoba compartía cada penuria con sus soldados, y esto es fundamental para entender su éxito. Realmente come el mismo rancho, duerme casi en las mismas condiciones y, lo que es más importante, por las noches recorre el campamento. Se sienta junto a las hogueras, habla con los soldados más jóvenes, se interesa por los heridos. Es uno más de ellos. ¿Eso era suficiente? ¿En un ejército con tantos mercenarios, a los que al final les mueve el dinero que no están cobrando, basta con que el general pase frío con ellos? Es una pregunta excelente. Y la respuesta es que no basta solo con eso, pero es la base. Los soldados ven que no les pide un sacrificio que él no esté dispuesto a asumir. Y eso crea una cohesión. Y en medio de este pulso, con los dos ejércitos mirándose de frente a través del río, llega el momento que lo cambia todo. Hay una regla no escrita, casi sagrada, en la guerra de la época. Sí. En lo más crudo del invierno, se para. Los ejércitos se retiran a sus cuarteles a esperar a que pase el mal tiempo. Era lo lógico, ¿no? Era la convención, lo que todo el mundo hacía. Y el gran capitán decide hacer exactamente lo contrario. Decide que el peor momento del invierno es, en realidad, el mejor momento para atacar. Es una decisión que, para los comandantes de la época, supone romper con toda la lógica militar. Es un cambio de mentalidad radical. No está pensando en una guerra entre caballeros con sus reglas, sino en una guerra total, donde la victoria es lo único que importa. Está convirtiendo la mayor adversidad, un invierno brutal, en su principal aliado. Porque sabe que el enemigo está convencido de que nadie en su sano juicio atacaría en esas condiciones. Y durante casi mes y medio, la situación es una guerra de nervios. Hay escaramuzas, golpes de mano. El 6 de noviembre, los franceses, impacientes, logran tender un puente y lanzan un asalto a gran escala. Es un combate durísimo,
pero los españoles consiguen rechazarlos y destruir el puente. La tensión es máxima. Y el desgaste sigue haciendo mella. A pesar de esa pequeña victoria defensiva, la situación para los españoles sigue siendo límite. Y es aquí donde surge una de esas anécdotas que lo dice todo sobre el espíritu de ese ejército. Durante la construcción de otro puente improvisado, esta vez por parte española, la estructura, pues, cede. El cruce está a punto de fracasar. Ya. Y en ese momento, sin que nadie se lo ordene, un grupo de zapadores se lanza a las aguas heladas del río. ¿Se meten en el agua? Sí, para sostener las tablas del puente con sus propios cuerpos. Se convierten en pilares humanos para que sus compañeros de infantería puedan cruzar por encima. Y esto nos lleva al momento decisivo. La noche del 28 de diciembre de 1503. El escenario es dantesco. Noche cerrada, una lluvia torrencial, un frío que cala los huesos. Los franceses, en sus campamentos, seguros de que la guerra ha entrado en hibernación, han bajado la guardia por completo. Y es entonces cuando el gran capitán activa su plan. Es una obra maestra de logística, engaño y audacia. ¿Cómo lo hace? Primero, la distracción. Deja una pequeña fuerza en el campamento principal, con la orden de mantener las hogueras encendidas, hacer ruido. Un cebo perfecto. Desde la otra orilla, los franceses ven luces y asumen que todo el ejército español sigue ahí, tiritando de frío. Exacto. Y mientras tanto, el grueso de sus fuerzas, miles de hombres, se ponen en marcha en la oscuridad. Una marcha forzada, en silencio absoluto, chapoteando en el barro. El objetivo es rodear por completo el campamento francés sin que se den cuenta. El nivel de riesgo era altísimo. Un ruido, un resbalón, y todo se va al traste. Pero la disciplina se impone. Avanzan varios kilómetros hacia el norte, hasta un punto del río que los franceses consideraban impracticable, y por tanto apenas vigilaban. Allí, sus ingenieros, en un tiempo récord, tienden un puente de pontones que llevaban prefabricado. Así que, al amanecer, los franceses no se despiertan con el sonido de la lluvia, sino con miles de españoles apareciendo en su retaguardia, donde se suponía que no podía haber nadie. La sorpresa es el factor multiplicador que anula su superioridad numérica. Las guarniciones son arrolladas una tras otra. Los soldados franceses salen de sus tiendas medio dormidos y se encuentran con el enemigo encima. No hay tiempo para formar líneas de batalla. Ni para organizar una defensa. Nada. El pánico se contagia como un virus. Y a todo esto hay que sumarle el barro. El mismo barro que había sido una tortura para ambos, ahora se convierte en una trampa mortal para los franceses. Su gran ventaja, la caballería pesada, queda completamente inutilizada. Los caballos se hunden en el fango, son incapaces de maniobrar. Y la artillería, que era la mejor de Europa, se convierte en un ancla. Los cañones se atascan, es imposible moverlos. El marqués de Saluzzo, viendo que su ejército se desintegra a su alrededor, solo puede dar una orden: retirada general hacia la fortaleza de Gaeta. Pero el gran capitán no se va a conformar con una simple victoria, ¿verdad? Busca la aniquilación total del ejército enemigo. No les va a dar ni un segundo de respiro. Y aquí entra en juego otra de sus innovaciones: la caballería ligera, al mando de Próspero Colonna. Jinetes mucho más ágiles. Su misión es morderles los talones sin descanso, hostigar a la columna en retirada, generar más pánico y evitar que puedan reorganizarse. Y mientras la caballería los acosa por detrás, la infantería les cierra el paso. Es un movimiento envolvente perfecto. La infantería española, más ligera, les corta las rutas de escape, empujándolos hacia el río y los pantanos. La retirada ordenada se convierte en una huida desesperada. Muchos se ahogan intentando cruzar el río, otros abandonan sus armas para correr más rápido, y la flamante artillería francesa es capturada en su totalidad. Es una catástrofe sin paliativos para Francia. Los supervivientes, los restos de ese gran ejército, consiguen llegar a la fortaleza de Gaeta. Pero la persecución española es implacable. Se habla de una última resistencia heroica, ¿no? Sí, la del legendario caballero Bayard, el caballero sin miedo y sin tacha. Consigue contener a la vanguardia española durante un tiempo en un desfiladero, dando un respiro a los que huyen. Un acto de valor. Extraordinario pero inútil desde el punto de vista estratégico. La llegada de más refuerzos españoles le obliga a retirarse también a Gaeta. El destino del ejército francés está sellado. Y entonces llega la rendición. El 1 de enero de 1504. Gaeta se rinde. Y esto es algo que me cuesta entender. Dentro de la fortaleza todavía quedaban unos 5.000 hombres, tenían murallas, provisiones. ¿Por qué se rinden tan rápido?
Porque la moral estaba, bueno, no es que estuviera rota, es que no existía. Y esto demuestra que la victoria del Garrillano no fue solo militar, fue sobre todo psicológica. El gran capitán no solo había vencido a su ejército, les había quebrado el espíritu. Habían sido tan superados, tan humillados, que el desaliento era absoluto. Prefirieron una rendición honrosa a la perspectiva de un asedio que en sus mentes ya habían perdido. En los términos de la capitulación, se permite a los soldados franceses abandonar Nápoles conservando sus armas. Un gesto de nobleza, ¿no? Un gesto que, sin embargo, no les sirvió de mucho. El camino de vuelta a Francia fue un calvario, diezmados por la malaria que habían contraído en las ciénagas, por el hambre. Y acosados por la población local, imagino. Constantemente. La gente aprovechó para cobrarse venganza por la ocupación. Muy pocos lograron llegar a casa. La humillación para Francia fue de tal calibre que se cuenta que el rey Luis XII, absolutamente enfurecido, llegó a prohibir la entrada al país a los pocos supervivientes de su propio ejército. La victoria en el Garellano es, ahora sí, definitiva. El poder francés en el sur de Italia se ha evaporado. Pocos meses después, en marzo de 1504, se firma el Tratado de Lyon. Y Francia reconoce la derrota. Y cede la totalidad del reino de Nápoles a la corona de Aragón. Se inicia así un dominio español que durará 2 siglos, y Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, el arquitecto de todo aquello, es nombrado su primer virrey. Como recompensa por sus hazañas, Gonzalo Fernández de Córdoba es nombrado primer virrey de Nápoles. Recibe títulos nobiliarios como el de duque de Sesa y Terranova y se instala en el imponente Castelnuovo, el centro del poder napolitano. Y aquí demuestra ser tan brillante como político como lo fue como general. Su tarea es estabilizar un reino que ha sido devastado por años de guerra. ¿Y cómo lo hace? Porque pacificar un territorio recién conquistado y lleno de facciones nobles rivales no debe ser nada fácil. Usa lo que las fuentes de la época llaman su liberalidad, es decir, su generosidad. Pero es una generosidad muy estratégica. Crea una extensísima red clientelar repartiendo tierras, cargos y rentas entre 2 grupos clave. La nobleza local italiana, para asegurarse su lealtad, y los capitanes españoles que habían luchado con él para premiar su fidelidad. De esta forma, no solo consolida el poder español, sino que, y esto es lo importante, crea una base de poder personal inmensa. Se convierte en el hombre más poderoso de Nápoles, una figura casi principesca, aclamado por el pueblo. Hay un detalle que lo ilustra muy bien. Se opuso firmemente a las órdenes del rey Fernando de implantar la Inquisición en Nápoles, respetando los fueros y privilegios del reino. Eso le granjeó una popularidad enorme entre los napolitanos. Y es precisamente ese enorme poder y esa inmensa popularidad lo que empieza a encender todas las alarmas en la corte española, especialmente en la mente del rey Fernando el Católico. Fernando es un monarca receloso por naturaleza, un maestro de la política que no confía en nadie, y empieza a ver al gran capitán no como a su más leal vasallo, sino como a un posible rival. Pero, ¿qué motivos reales tenía para desconfiar tanto? ¿Había alguna prueba de que el gran capitán estuviera planeando traicionarlo? No hay pruebas de traición, pero sí de una autonomía que al rey le parecía intolerable. Le llegaban informes de que Gonzalo actuaba casi como un soberano independiente. Trataba directamente con el Papa, gestionaba las finanzas del reino con poca supervisión. Y sobre todo, existía el miedo a que pudiera contactar con la llamada facción castellanista de Felipe el Hermoso. En 1504 muere la reina Isabel la Católica. El trono de Castilla pasa a su hija Juana y al marido de esta, Felipe el Hermoso, de la Casa de Habsburgo. Fernando queda solo como rey de Aragón y regente de Castilla, pero su yerno, Felipe, quiere gobernar Castilla él mismo y tiene muchos apoyos en la nobleza castellana. Se crea una tensión política brutal. Por tanto, para Fernando, la idea de que un hombre tan popular y poderoso como el gran capitán, con un ejército veterano a sus espaldas en Nápoles, pudiera aliarse con su rival en Castilla, era su peor pesadilla. La sospecha era que Gonzalo quisiera quedarse con el reino para sí mismo, o peor aún, entregárselo a la corona de Castilla a través de Felipe. Y entonces ocurre un episodio que parece confirmar todos los temores del rey. Sí, un incidente muy revelador. Se extiende por Nápoles el falso rumor de que el rey Fernando, que ya desconfiaba de él, ha ordenado encarcelar a Gonzalo. La reacción es inmediata. Los marinos de la flota anclada en el puerto, hombres leales al gran capitán hasta la médula, se amotinan y amenazan con asaltar el propio castillo donde se aloja el rey.
La situación es tan tensa que tienen que sacar al gran capitán al balcón para que él mismo calme a sus hombres y les asegure que todo está bien. Para Fernando, esa escena es la prueba definitiva. Se da cuenta de que la lealtad de ese ejército no es hacia la corona, es hacia la persona de Gonzalo Fernández de Córdoba. O sea que la misma lealtad inquebrantable que le hizo ganar la guerra en el Gallellano es la que ahora le condena políticamente. La situación se vuelve insostenible. En 1506, el propio rey Fernando viaja a Nápoles. La excusa oficial es reorganizar el virreinato y conocer su nuevo reino. El objetivo real es desmantelar pieza a pieza la base de poder del gran capitán. Lo hace con una astucia política tremenda. No lo humilla, al contrario, lo colma de honores en público. Pero por detrás va nombrando a hombres de su estricta confianza en todos los puestos clave, aislando a Gonzalo. Y el golpe de gracia llega en 1507. Sí, 1507. Gonzalo es el hombre más poderoso de Italia. Y de repente el rey le dice, vuelve. Quiere neutralizarlo. Pero claro, no puedes echar sin más a un héroe de esa talla. Necesitas que vuelva por las buenas. Y aquí es donde Fernando juega su mejor carta. Una carta maestra. Le tiende un cebo dorado. ¿Cuál? Le promete el maestrazgo de la Orden de Santiago. Y hay que entender lo que era eso. No era un simple título. Controlaba tierras, castillos, ejércitos. Era, la joya de la corona. Las crónicas lo dicen. Fue una forma de adulcorar la sustitución. Es lógico que obedeciera. Así que hace las maletas y vuelve. Yo me imagino la escena. Multitudes en el puerto de Valencia para recibir al héroe. Pues todo lo contrario. Y ahí se ve su inteligencia política. Él sabía perfectamente que un recibimiento triunfal sería como echarle sal a la herida de los celos del rey. Así que organiza un regreso súper discreto en julio de 1507. Evita cualquier tipo de aclamación popular. Incluso se inventa una febrezuela, una fiebre, para retrasar su llegada a la corte. Es un juego del gato y el ratón desde el minuto 1. Pero es un juego que no le sale bien, porque ese retraso, justificado o no, a Fernando le sentó fatal. Lo vio como un acto de soberbia. ¿Y cuando por fin se encuentran? La tensión se corta con un cuchillo. En público todos son honores, abrazos, buenas palabras, pero es pura fachada. O sea que le dan un asiento en primera fila, pero no tiene ni una línea en el guión. Su papel es puramente ceremonial. Le mantienen cerca, visible, pero inactivo. Y esa marginación tan sutil escala muy rápido, porque Fernando no se conforma con ignorarlo. En 1508 le envía un mensaje que ya no es sutil. No, es de una brutalidad absoluta. ¿Qué pasa? En julio de 1508, el rey ordena la demolición del castillo de Montilla, el bastión principal de su familia, y, sobre todo, el lugar donde él había nacido. El rey ordena demoler la casa natal de su general más laureado. Es una demostración de poder salvaje. La excusa oficial era un castigo a su sobrino por una revuelta. Pero todo el mundo entendió el mensaje. Claro, Fernando estaba diciéndole a toda la nobleza, no importa lo grande que seas, yo soy el rey y puedo borrar hasta el lugar donde naciste. Frente a una hostilidad tan clara, ¿qué hace el gran capitán? Pues intenta moverse, buscar alianzas, y su principal movimiento es unirse a la otra gran figura de la nobleza castellana, el condestable de Castilla, Bernardino Fernández de Velasco. El cronista Zurita dice que el rey tuvo mucho recelo de esa confederación. Desde la perspectiva del rey eso debía de parecer el inicio de una facción opositora. Exacto. Temía que le estuvieran montando una oposición organizada, así que redobla la vigilancia y a la vez sigue ninguneándolo. Y llega el episodio de la campaña de África. Sí, en 1509. Se organiza una expedición importante. El candidato natural para dirigirla era Gonzalo. Obviamente. Pues Fernando elige a Pedro Navarro, que había sido un subordinado suyo en Italia. Otra bofetada simbólica. Le está dejando claro que prefiere a cualquiera antes que a él. La situación debía de ser desesperada. Tanto que llegó a hacer algo impensable. Hoy sabemos por documentos que en ese mismo año, 1509, inició negociaciones secretas para ofrecer sus servicios militares a la República de Venecia. Demuestra una desesperación absoluta. Buscaba una salida, la que fuera. Y justo cuando parece que ha tocado fondo, de repente se abre una puerta. En 1512,
Sí, y este es quizá el golpe más cruel de todos. La situación en Italia se complica mucho para España. Hay una derrota muy dura en Rávena. Y los aliados, el Papa, Venecia, presionan a Fernando. Le dicen que tiene que enviar al mejor. Y el mejor, por mucho que le pesara al rey, seguía siendo el gran capitán. Así que, a regañadientes, cede. Y le nombra capitán general de una nueva expedición a Italia. La noticia fue un terremoto. Las crónicas hablan de euforia. De toda España acuden veteranos, nobles jóvenes. Se forma un ejército en tiempo récord. Un ejército que además no era leal al rey. Era leal a él. Y él se lo juega todo a esa carta. Invierte su propio dinero en artillería, en preparativos. Vuelve a ser el general carismático que todos recordaban. Tiene su ejército, su misión. ¿Y cuando todo está listo para zarpar? El rey cancela la expedición de la forma más fulminante y humillante. Llega una orden real que disuelve el ejército. Y lo peor es que ni siquiera se lo comunica a él primero. Se entera a la vez que el último de sus soldados. La humillación fue pública y total. ¿La razón oficial cuál fue? La excusa fue que la diplomacia había avanzado y ya no era necesaria. La real es que Fernando se aterró. Vio a miles de hombres aclamando a Gonzalo y se dio cuenta de que ese ejército era un arma de doble filo. Prefirió arriesgar una derrota en Italia a una victoria demasiado grande de su general. Después de esa humillación definitiva, ¿qué le quedaba? Nada. El retiro forzoso. Se va a sus señoríos en Andalucía, a Loja, a Granada, y allí, en un último gesto de orgullo, monta una pequeña corte a la italiana. Una corte en el exilio dentro de su propio país. Sí, se rodea de sus antiguos capitanes, de artistas, de escritores. Las crónicas dicen que su generosidad era tal que sus contadores estaban alarmados. Estaba dilapidando su fortuna. Pero era su forma de mantener la dignidad. Aún así, seguía intentando conseguir algún mando, pero el rey se lo negó todo, sistemáticamente. ¿Incluso se metió en su vida familiar? Sí, es un detalle que revela la obsesión de Fernando. Gonzalo intentó casar a su hija, Elvira, con el heredero de la Casa de Cabra, una alianza lógica. ¿Y el rey? Lo prohibió. Temía que la unión de dos de las casas más potentes de Andalucía creara un bloque de poder que no pudiera controlar. Mientras su vida política se apaga de esta forma, su salud también empieza a fallar. Sí, reaparecen con mucha virulencia las fiebres cuartanas, la malaria. La malaria que contrajo en Italia, en las marismas del Garellano. El lugar de su mayor gloria fue el origen de la enfermedad que lo mató. Y en el verano de 1515 su salud se deteriora muy rápido. Muchísimo, hasta el punto de que ya no puede ni montar a caballo, que era su pasión. Y así llegamos al final, no en un campo de batalla, sino en su cama. Así es. En agosto de 1515 se traslada a su casa de Granada. El 30 de noviembre modifica su testamento, ya consciente de que el fin está cerca. Y finalmente, en la noche del 1 al 2 de diciembre de 1515, fallece. Tenía 62 años. Muere el héroe militar más grande de su tiempo, pero marginado por el mismo rey al que le había ganado un reino. Sus funerales, dicen, fueron dignos de un monarca. Toda Granada se echó a la calle, sí. Lo enterraron en el monasterio de San Francisco a la espera de su tumba definitiva, en San Jerónimo. A su muerte llegan cartas de condolencia de toda Europa. Y llegan dos muy significativas. ¿Cuáles? Una del propio rey Fernando, llena de elogios hipócritas, lamentando la pérdida, y otra de un joven príncipe en Flandes, un tal Carlos de Gante, el futuro emperador, que había crecido escuchando sus hazañas. Fernando el Católico, el rey que tanto lo había temido, falleció apenas un mes y medio después, el 23 de enero de 1516. El monarca sobrevivió muy poco tiempo a su general más brillante y más temido. Y con este capítulo agridulce, que mezcla la gloria y la desconfianza, concluimos nuestro análisis en profundidad sobre la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán.